La oposición venezolana convocó para mañana a un plebiscito simbólico, un simulacro de plebiscito en contra de lo que va a ser el llamado a la Asamblea Constituyente del 30 de julio. Mientras tanto, sigue la violencia, siguen las protestas callejeras y esta semana además se sumó el crimen de un candidato a la Asamblea Constituyente. Vemos el informe y lo analizamos. Cada hora que pasa en Venezuela parece alejarse un paso más de la esperada solución a la crisis política, económica y social que la divide. Horas antes de la consulta convocada por la oposición para rechazar la Asamblea Constituyente que convoca el gobierno de Nicolás Maduro, el crimen de un candidato oficialista a convencional constituyente, José Luis Rivas Aranguren, durante un acto en el estado de Aragua, sumó una nueva víctima a la escalada de violencia que en los últimos 3 meses ya dejó cerca de 100 muertos y miles de heridos. En medio de ese escenario de enfrentamientos, la oposición convocó a una consulta al margen de las autoridades electorales para que unos 20 millones de electores se expresen sobre la Asamblea Constituyente que impulsa Maduro. Este 16 de julio todos los venezolanos en ríos y mares de millones de voluntades le digamos al régimen que se le acabó el tiempo de opresión, de injusticias, de engaños y de tanta corrupción. Con el respaldo institucional de la Asamblea Nacional, donde tiene mayoría absoluta, la coalición Mesa de la Unidad Democrática instalará este domingo un total de 1.933 centros de votación, previendo que al menos 14 millones de personas participarán de la jornada, que incluye también a los venezolanos que viven en unas 78 ciudades de otros países. La consulta popular se hará con dignidad. Estaremos en la calle defendiendo al pueblo para que esos narcotraficantes y esos grupos paramilitares no impidan el proceso. La Asamblea Nacional se declaró en rebeldía al considerar que Maduro vulnera la Constitución con sus medidas, la última de ellas, la activación de un proceso constituyente que la oposición considera un fraude. A esta acción se suma la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, tildada de traidora por el gobierno, quien desafió abiertamente al presidente llamando a oponerse a la Asamblea Constituyente. Hoy, Ortega afronta un proceso de destitución motorizado desde el gobierno que le confiscó sus bienes y le prohibió salir del país. La titular del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, confirmó que el mismo día en que está convocada la consulta de la MUD se realizará un simulacro de las elecciones constituyentes del 30 de julio, lo que la oposición considera una provocación. La derecha está en aquel nivel de locura que sale a quemar el país y por otro lado llama a defender el legado de Hugo Chávez, que es la pionera, que la escribimos nosotros. ¿Ustedes saben por qué lo hacen? Porque son unos hipócritas, unos fariseos. En los últimos días, y buscando fortalecer su imagen, Maduro se comunicó con su par ruso Vladimir Putin para explorar, según dijo, posibles soluciones a la crisis. Es que el frente externo se le presenta tan complicado como el escenario puertas adentro. El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Rupert Colville, señaló como profundamente preocupante el proceso de enjuiciamiento a la fiscal Ortega Díaz, así como la situación social y la creciente violencia. Parlamentarios europeos también pidieron elecciones como solución democrática de la crisis. En este marco, el inesperado cambio de casa por cárcel para el opositor Leopoldo López sorprendió a todos. El pasado sábado, López dejó la prisión militar de Ramo Verde para pasar a un régimen de detención domiciliaria. Aseguran que la sorpresa fue tal que hasta sus propios familiares recién se enteraron cuando llegó a su hogar, custodiado por autoridades penitenciarias. Para nosotros, los que estamos luchando día a día en la calle, tratando de sacar a este país también adelante, para nosotros es un símbolo de esperanza. La victoria es nuestra, Dios está con nosotros, estamos del lado correcto de la historia. Las razones para este cambio de postura, en el que habría incidido el ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, permanecen en el terreno de las conjeturas, sobre todo teniendo en cuenta que el propio Diosdado Cabello, hombre fuerte del gobierno, había ratificado públicamente que la condena impuesta al dirigente opositor, 13 años y 9 meses, sería cumplida en su totalidad. Con el expresidente Zapatero reafirmó el mensaje de que lo que va a pasar el 16 de julio va a definir el destino de este país y que todos los venezolanos estamos en la obligación de hacer cumplir ese mandato y, por supuesto,
Leopoldo le ratificó que él va a hacer todo lo que está a su disposición para hacer cumplir ese mandato. López estaba detenido desde febrero de 2014, condenado por supuestos crímenes, daños a la propiedad e incitación al terrorismo. Los más optimistas sostienen que esta acción podría iniciar un proceso de diálogo y cierta apertura política, mientras que otros dicen que solo se trata de un maquillaje del gobierno para aplacar ánimos. Producto, repito, de la tolerancia, del diálogo y de la altura política del líder de la Revolución Bolivariana y presidente de la República, bueno, se han logrado estos hechos gracias también a la tarea de todos los expresidentes que nos han venido ayudando en esta tarea del diálogo. Según un relevamiento de Amnistía Internacional, los ataques contra la población y los discursos oficiales incitando a la violencia indican una política premeditada contra cualquier forma de disidencia. El organismo denuncia que grupos de civiles armados atacan con la presunta aprobación de las autoridades, como el pasado 5 de julio, cuando entraron a la Asamblea Nacional e hirieron a varios diputados. Desde otra óptica, el oficialismo responde con el video de un artefacto explosivo arrojado por supuestos opositores no identificados que habría herido a motociclistas de la Guardia Nacional Bolivariana. Distintas imágenes de la violencia para un país quebrado. ¿No parece una solución si ya el gobierno está haciendo, digamos, convocatorias que no corresponden, como la Asamblea Constituyente en este caso, o no hace lo que tiene que hacer, que es el llamado a elecciones que sí corresponde? No sé cómo lo ven ustedes, no sé si corresponde del otro lado contestar también con simulacros como lo de mañana, que en definitiva también pueden llevar a mayores enfrentamientos en la calle y que además no son vinculantes. ¿Cuál podría ser el resultado? ¿Qué se busca? Bueno, a ver, el gobierno teme, obviamente, que la oposición se fortalezca más con esto. Han llegado a decir que temen que después de, si hay una convocatoria masiva y la gente responde a esta consulta popular, la oposición, la Mesa de Unidad Democrática, vaya a instancias mayores, como por ejemplo instaurar un gobierno paralelo u órganos de gobierno interino y bueno, obviamente que son irregulares, pero al fin y al cabo va mellando aún más al chavismo. Por otro lado, el gobierno, si bien dice que es ilegal y sedicioso, después tenemos instancias como ayer el alto comisionado de las Naciones, del alto representante de las Naciones Unidas, dijo que había que respetar esta consulta popular, porque es parte de la libertad de expresión, la libre expresión de todos los pueblos y de las fuerzas políticas de expresarse en contra de algo que es la constituyente. En estas horas está yendo un grupo, Laura Chinchilla, Andrés Pastrana, bueno, ella de expresidente de Costa Rica, el expresidente de Colombia, otro expresidente Miguel Rodríguez de Costa Rica y también Tuto Quiroga de Bolivia. Están siendo invitados por Julio Borges, el presidente de la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional, para ver y protagonizar esta consulta popular y ser como observadores de esto. Es complicada la situación, no tiene límites todavía. El Mercosur, mi información es que el Mercosur también está evaluando nuevas formas de presión a Venezuela, por ejemplo, aplicar verdaderamente la cláusula democrática en lo que hace lo que es el primer artículo del protocolo de Ushuaia, que es aquel que dice que cuando un gobierno rompe el orden democrático, bueno, puede ser apartado del mismo. ¿Y qué le preguntan a la gente mañana, Jorge? 3 preguntas. Una, si está de acuerdo con el plebiscito o el referéndum que se hará a fin de mes para reformar la Constitución. La segunda es el papel de las Fuerzas Armadas, es decir, cómo ven el papel de las Fuerzas Armadas. Y la tercera, si la gente está dispuesta a una renovación de los poderes públicos, lo cual dice si la gente está dispuesta en este momento a que haya elecciones. Hay un punto que aclarar en cuanto a la constituyente. No es que se vota el 30 y se terminó. La constituyente a Chávez, por ejemplo, en el año 1999 le llevó 10 meses de redacción, es decir, redactar una nueva constitución. En este caso podría demorar 2 años. Mientras se redacta esa nueva
nueva constitución, ¿se convocará a las elecciones a las que no se convocó a fines del año pasado? ¿O se declarará nuevamente la emergencia económica, que es la carta con la cual Maduro sigue postergando el llamado a elecciones? Eso es en términos políticos las preguntas que nos hacemos. Sí. En términos de derechos humanos, lo que estamos viendo también es cómo se agudizan cuestiones. Veíamos el crimen de un asambleísta, de un candidato a la Asamblea Constituyente, y Chavista. seguimos, chavista en este caso, y seguimos viendo represión. Sí. Es represión, sin duda, lo denuncian los organismos internacionales, incluso, Sí, el digamos, informe de los más- Amnistía esta semana es demoledor. Es contundente en este sentido. Sí, yo pensando un poco la cuestión de las elecciones, es bastante insólito lo que pasa en Venezuela. Uno no puede reírse porque es trágico al mismo tiempo, hay muchos muertos, entonces no corresponde tomárselo en chiste, digamos, pero es como que hay dos bandos y cada uno tiene sus propias elecciones. El chavismo tiene su asamblea constituyente, donde solo votarán los chavistas, y la oposición convocó a este plebiscito, que tampoco figura, o que, digamos, no figura en ningún ordenamiento legal, ni de la Constitución, ni de la ley de Venezuela, donde solo votarán los opositores. El problema es que las elecciones tienen sentido cuando los dos bandos dirimen sus diferencias en elecciones, no cuando cada bando convoca su elección para ganarla, digamos. Entonces no son elecciones, ni la constituyente chavista, ni lo que se va a votar mañana son elecciones en el sentido básico de la palabra. Las elecciones sirven para definir una situación de disputa en el cual, por el número contundente del voto, uno se impone al otro. En este caso no tenemos esto, en este caso tenemos cada uno votando en un día diferente lo que le gusta, digamos. Seguramente cada uno de las dos elecciones, entre comillas, que se van a convocar, va a ganar con porcentajes soviéticos de votos. Uno ganará con el 95%, el otro con el 98%. Pero no son elecciones. Eso es lo que me parece interesante plantear. No son elecciones en el sentido esencial de las elecciones, de las elecciones un sistema democrático, ¿no? En el Irak de Saddam Hussein también había elecciones y no tenían relevancia. Digo, Sí, las con elecciones... Saddam Hussein se comparó esta semana también el presidente Maduro con un uniforme nuevo que dijo, Sí, soy también. Saddam Hussein vivo. Sí, no, pero digo, más allá de eso, a mí lo que me interesaba plantear es cómo Venezuela consolida un sistema en el cual hay dos bandos que no tienen ninguna capacidad de dialogar entre sí, ni de tener un mínimo acuerdo. Uno puede tener muchas diferencias. Ahora, al final, si hay elecciones, hay uno que gana, otro que pierde, y eso es lo que define la suerte de un gobierno, una oposición, un sistema democrático. Acá estamos digo, más allá de la responsabilidad, que lo hemos hablado 50 veces en este programa, en un momento en el cual cada bando está convocando a su propia elección. Pero eso en términos políticos. En Sí. términos de poder de fuego no están iguales. Y eso es lo que estamos En viendo. términos de poder de fuego, no están iguales. No, de todos modos, no están iguales. Hay un gobierno y hay alguien que tiene el uso de la violencia física legítima. Sí. Hay una oposición que tiene menos poder de fuego, que también tiene poder de fuego, porque esta semana mataron a un por eso lo asambleísta mencionamos, chavista, sí. digamos. Hay poder de fuego de los dos lados. Del lado oficial hay más, por supuesto. Mucho. Hay mucho más, más y por eso las denuncias. porque mantienen bajo control la Fuerza Armada Y la represión, el ejército. aunque no termine en muerte, la represión y la represión a los chicos más jóvenes y peleas en los hospitales Sí, donde son los propios médicos los que dicen no se lo pueden llevar porque lo estamos atendiendo, Sí, sí. esas denuncias están a la orden por del día supuesto, y son el informe dramáticas. de Lo que Amnistía mencionabas. sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela en esta semana fue muy contundente. Sí, muy dramático.